Bien, mis hermanos, bienvenidos a la continuación del ciclo de los 144,000 sellados, escogidos, aquellos que en días finales estarán a través del servicio de ellos, por indicación del Maestro Yeshua, lo que es fortaleciendo a la cosecha final, para que sean sostenidos en la fe, frente a la persecución de un sistema que buscará cazar uno a uno mediante el temor, por lo cual han implementado, como sabemos, un sistema previo, el mundo del mal, y luego con la personificación ya de lo que es el antimesías. Yahweh ha estado en este tiempo, desde que nacieron, preparándolos a lo largo de su vida. Él sabe quiénes son los sellados, los escogidos, y dónde están, en qué naciones están, porque son de toda lengua y nación, vírgenes, es decir, no es que sean hombres vírgenes o personas que no tienen que no están casadas, sino se refiere a vírgenes en sentido de no contacto con ninguna religión que esté apartada de la palabra de Yahweh. Y a nosotros nos ha tocado en estos días prepararnos, porque finalmente nadie puede conocer a plenitud, evidentemente, si es parte de los 144,000 o es parte de lo que serán la cosecha final, o porque habrá primicias y habrá cosecha. Las primicias no serán tocadas por el maligno por más que lo intente, en cambio la cosecha serán perseguidas. Y vemos que en lo que es el antecedente histórico y simbólico del cuerpo del Mesías, sabemos que ningún hueso de Yeshua fue tocado ni quebrantado, porque al final las 12 tribus de Israel que representan su cuerpo serán restauradas plenamente, no habrá rotura en ellas, el cuerpo del Mesías preservado. Cada día debemos ver en nuestras ropas que simbolizan la obediencia, nuestras obras de justicia bajo la guianza de Él, velar para que se dé la plenitud de la restauración en nuestras vidas. Al respecto, vayamos a Ezequiel capítulo 37, en los versículos 10 al 14. Ezequiel capítulo 37, en los versículos 10 al 14, pueden usar el índice, nadie los está viendo. Ezequiel 37, versículos 10 al 14. A ver, fuertemente. Dice: profeticé yo como se me mandaba, y entró en ellos el Espíritu. Revivieron y se pusieron en pie un ejército grande en extremo. Me dijo entonces: hijo de hombre, esos huesos son la entera casa de Israel. Esta no haciendo específico, estas son las tribus, la casa de Israel. Andan diciendo: se han secado nuestros huesos, han fallado nuestra esperanza, estamos perdidos. Por eso profetiza y diles: así habla el Señor Yahvé. Yo abriré vuestros sepulcros y os sacaré de vuestras sepulturas, pueblo mío, y os llevaré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Yahvé, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Ponga en vosotros mi espíritu y viváis, y os dé reposo en vuestra tierra, y sabréis que yo soy Yahvé, que lo dije y lo hice, oráculo de Yahvé. Ya, muchas gracias. No perdamos el libro de Ezequiel 37 porque lo vamos a usar continuamente. Entonces está diciendo que hay un ejército grande en extremo y que todos los huesos que son la casa de Israel que fueron calcinados por el sol de las religiones. Y 2 veces dice pueblo mío. Ahí hay un reconocimiento expreso, definido y confirmatorio. Son su pueblo. Luego veamos ahora los versículos de abajo 15 al 22. ¿De dónde serán tomados ellos?
porque esto es coincidente con lo que dice Apocalipsis. Ezequiel 37, 15 al 22. Vino a mí palabra de Yahvé, diciendo: Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. ¿Hasta qué número? 22. Júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo, diciendo: ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles: así ha dicho Yahvé el Señor: he aquí, yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano, y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos, y les dirás: así ha dicho Yahvé el Señor: he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Entonces dice que serán tomados de entre las naciones, que serán recogidos de todas partes, y que en esa unificación final habrá una foto que es y que va a representar una sola nación. Y en los versículos 24 al 28, ¿cómo se dará esa restauración? Versículos 24 al 28 del mismo Ezequiel 37. ¿Qué nos dice la palabra? Mi siervo... 37, 24 al 28. Sí, mi siervo David será su rey. Tendrán todos un solo pastor. Caminarán por las sendas de mis mandamientos. Guardarán mis preceptos, poniéndolos por obra. ¿Solo 24? Hasta el 28. Perdón. Y habitarán la tierra que yo di a mi siervo Jacob, en que habitaron vuestros padres. Ellos la habitarán, y los hijos de sus hijos, por los siglos de los siglos, y por los siglos será príncipe David, mi siervo. Estableceré con ellos un pacto de paz, que será pacto eterno. Los asentaré, los acrecentaré, y pondré mi santuario en medio de ellos por los siglos. Su templo. Pondré en medio de ellos mi morada, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y sabrán las gentes que yo, Yahvé, santifico a Israel, cuando esté mi santuario en medio de ellos por los siglos. Ya, entonces, gracias Carlos, dice de colocar preceptos y estatutos por obra. Sabrán las naciones, esa expresión, esa fuerza es en los días futuros. Las naciones entenderán que todo Israel es un pueblo apartado y que andan en preceptos y estatutos que algunos pensaron que habían sido abolidos. En los días finales, en la restauración de todas las cosas, en el milenio, que es lo que continúa luego del retorno del Mesías, vamos a tener 1000 años de paz, se guardarán los preceptos y los estatutos de Yahweh. Así que es mejor y es una buena idea empezar a guardarlos para ser parte de ese pueblo obediente y no de los que quedaron mirando o los invitados a la boda. Los sellados, hablando de obediencia, siguen fielmente solo a Yeshua y sus vidas están rendidas a la voluntad del Padre. Cuando cada día estamos buscando acercarnos más y más a Yahweh, podemos y estamos en camino, o es la evidencia también de ser parte de los sellados o primicias que se establecerán.
Porque en esos días finales habrá primicias, habrá cosecha y habrá los moradores de la tierra que tendrán que definir si siguen al antimesías o son parte o se convierten en parte del pueblo de Israel. Y las primicias, como su nombre lo indica, que es esta primera cosecha, van a estar capacitando a los demás en estos días azarosos. No importa que no sepamos tanto por ahora, lo que importa y lo que demanda en ese llamamiento de primicias es que guardemos con fidelidad lo que sí ya sabemos. Esto es importante para ser primicia. No es tanto el bagaje de conocimiento, sino que aquello que ya sabemos lo guardamos. Y el que entró a la hora novena, por eso dice la parábola, y el que entró a la hora novena, esto lo vimos en una oportunidad en la casa de Egma, ¿te acuerdas, Carlos? Recibirá, por ello, recibirá lo mismo que el que entró a la hora primera. Yahweh es justo y ve el amor y la fidelidad, así haya entrado después a entender. Es lo que nos transmite dicha parábola en los evangelios respecto a la autenticidad de su entrega. Si Adonai ve que cada día buscamos más de Él, entonces se va a manifestar y nos va a ayudar para ser en Él. Ese sellar de 144,000 en esa convocatoria debe estar en estos momentos iniciándose mediante la preparación que están recibiendo y que hoy también ellos vienen proclamando dicha palabra no mezclada con doctrina de hombres. Seamos, por lo tanto, ya sea de las primicias o seamos de la cosecha final, ambos deben estar en la obediencia plena. Yahweh puede indicarte con intensidad que tú eres parte de su primicia, lo puedes saber, te lo puede decir para que te prepares. Te estoy convocando para que seas auténtico, para que seas primicia. Y ese sentir nos lleva a la preparación para ver si estamos dispuestos a asumir la responsabilidad, si así es el caso. Hay un escoger, así como Jesús escogió a sus 12 apóstoles. Y habla de sellados. ¿Qué cosa es sellar en hebreo? Pero antes, ¿a quiénes va a sellar? A los que cruzaron, ¿no? El río Hebrón que siempre mencionamos, que significa dejar lo anterior. Ser hebreo es cruzar al otro lado. Las primicias en su vida han cruzado al otro lado, han dejado lo anterior por lo nuevo, de vida a muerte. Y todos tenemos ese llamado de ser primicias, de cruzar al otro lado. Abraham y Ruth se hicieron hebreos en razón de la promesa, cruzaron al otro lado. Por medio de Ruth, que era moabita, tiene una descendencia de las naciones, lo que es la genealogía hasta el Mesías. Al casarse con vos, llega a ser bisabuela del rey David, ni más ni menos. Ruth era bisabuela del rey David, de cuya familia llegaría el Mesías. ¿Puedes tomar la foto? ¿Ya? Abraham salió de Ur de los Caldeos. El Mesías tiene un linaje hebreo y de las naciones, como podemos ver aquí. De ahí que se va a juntar ese solo palo, como leyó Mónica. Vayamos ahora a Éxodo 28, en esta apasionante historia. Estamos viendo los antecedentes, Éxodo 28, en los versículos 36 al 38. Éxodo 28, 36 al 38. Sigamos con los antecedentes antes de la edad de las primicias. Harás además una lámina de
fino, y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Yahvé, y la pondrás en un cordón de azul, y estará sobre la mitra. Por la parte delantera de la mitra estará, y estará sobre la frente de Aarón, y llevará Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieren. Ese habla de un cordón azul, ¿no? El cordón Sí. azul representa la fidelidad. Hubieren consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente, para que obtengan gracia delante de Yahvé. Fíjese, en los tiempos de la ley, que dice que obtengan gracia. No es que la gracia sea después. La gracia está presente incluso en la misma época en la dación de la ley. Para que obtengan gracia delante de Yahweh. Aquí hay una lámina de oro, hablando de sello, hay una lámina de oro y que así como será grabada en los sellos, que dice santidad a Yahweh. Una dedicación, una vida, santidad a Yahweh. Una vida que tributa la santidad a Él, ¿Y hay que a Yahweh. acá en la frente? Estamos en forma, hoy estamos hablando, antiguamente era ¿Se la ponen en la frente? real, literal, hoy es simbólico. Los judíos lo hacen. Lo hicieron. Y ya no es a lámina, pero en esa época, cuando había el templo, sí se hacía. Y era sujetado con cordón azul. De Jacinto. O era un azul medio avioletado, ¿no? Porque ese azul, ¿cuál es el tono de ese azul? Es del zafiro, que es el piso en el cual estaba el trono de Yahweh. Es un azul oscuro, medio avioletado, el zafiro, y ahí sobre ese zafiro se esculpieron los 10 mandamientos. ¿Es el tono azul de la bandera de Israel? No. No necesariamente, pero el color azul que hace referencia viene del zafiro. Tendrían que los hombres acercarse a ese color, ¿no? Evidentemente que no resulta tarea fácil, pero de ese azul zafiro está hablando la Escritura. Incluso en Apocalipsis también habla del zafiro. Y ese color azul se identifica con Israel a lo largo del tiempo, en su bandera, en sus mantos, en los 10 mandamientos, y en esta lámina que está sujetada con azul, es decir, que se sujeta con la fidelidad. Por eso es un cordón azul. Siempre que veamos azul, está hablando de la fidelidad. Dice, y estará sobre la frente dicho sello, santidad a Yahweh. Y hemos visto esa expresión, para que obtengan gracia delante de Yahweh. Otra vez esta palabra emergiendo desde el tiempo de la ley, de la Torah, y mostrando que desde el Génesis la gracia ha estado presente. No es que vivimos tiempos de la gracia recién. Que lo hayan ignorado o no hayan leído esto que está escrito, ya es otra cosa. Como por ejemplo, Noé halló gracia delante de Elohim. La primera Mónica está abajo en la cámara, ahí al fondo. Nuestro deber es transmitir la palabra tal como está. Por eso, ello distinguirá a los 144.000 sellados, de esta lámina que hemos mencionado, 144.000 sellados del Apocalipsis, que se encargarán de transmitir exactamente las palabras de una manera integral, como una sola, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, sin modificarla, ni alterarla, ni desviarla, como el hombre ha hecho. Se ha reportado que incluso en este camino de la restauración de los días presentes y de la restauración de todas las cosas, YouTube recoge testimonio de personas católicas romanas que sueñan con letras hebreas. Aún ellos mismos podrán ser parte de las primicias, porque es una convocatoria que es transversal
a aquel que es fiel, un corazón fiel. Y sin saber lo que significan esas letras hebreas. Entonces el Todopoderoso se está dando a conocer a su pueblo y está haciendo una convocatoria, llamándolos a cada uno de ellos para que puedan regresar a las sendas antiguas. Entonces tenemos que entender nosotros la responsabilidad que significa llevar en la frente el sello de santidad a Yahweh, si es que hemos sido llamados a ser parte de los 144,000. Vayamos a Sofonías capítulo 3, en los versículos 8 y 9. Sofonías capítulo 3, en los versículos 8 y 9. ¿Qué es lo que nos dice la Escritura? Ahí Carlos que va a apuntarse. ¿Qué es lo que va a caer sobre la tierra? ¿Sofonías cuánto? Capítulo 3, verso 8-9. Ya dice, por eso dice Yahvé, esperadme para el día en que me levantaré como testigo, porque es mi propósito reunir a las gentes y juntar a los reinos, para derramar sobre ellos mi ira, porque la tierra toda será consumida por el ardor de mi cólera. Ahí está. Entonces tenemos que entender que cuando Apocalipsis habla de fuego, está hablando de este fuego, del fuego de su celo, para consumir toda la tierra, todo aquello que ha sido ignorado, que ha sido modificado. Y Él actúa en el fuego de su celo. De eso está hablando. ¿Qué es lo que va a caer sobre la tierra? El fuego de celo de Yahweh. Creo que ahí termina, ¿no? El 9, ¿no? Sí, el 9. Y habla de esta pureza. No, como 9. ¿El 9 has leído o no? No. Ah, no, 9, sí. Entonces devolveré yo a los pueblos labios limpios, para invocar todos el nombre de Yahvé, y servirle como un solo hombro. Aquí está hablando de la pureza de labios al pronunciar el nombre de Yahweh. ¿No? Esto no significa que esta pureza de labios no está diciendo de aquel que lo dice en hebreo, porque eso también es una distorsión. Porque alguien puede decir Dios, y otro puede decir Yahweh. La pureza es de aquel que lo habla de corazón. Entonces sus labios y su corazón están conectados. Es puro en su hablar. Porque realmente Yahweh es su Dios, su único Dios. Entonces esa es la pureza, de esa pureza de labios que pronuncian con respeto, sin diminutivos ni con sobrenombres, el nombre de Dios. Esa es la pureza. A ver, Mónica, antes que te vayas de frente, Sofonías 3, versículos 12 y 13. Sofonías 3, versículo 12-13. 12-13. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Yahvé. El remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Dando las características del remanente de un pueblo humilde, no se hallará lengua engañosa, hablando de pureza de labios, un pueblo dócil, obediente, sumiso al Eterno. Y antes, Sofonía 3:4, ¿cuál es el diagnóstico, Carlos? Sofonías 3, verso 4. 3:4 dice: sus profetas son fanfarrones y pérfidos. Sus sacerdotes profanan las cosas santas y violan la ley. Habla, ¿no? Primero, ¿no? Yahvé es justo en medio de ella, no hace él iniquidad. Todas las mañanas establece su juicio a la luz, no falta nunca, no hay en él iniquidad. Entonces está diciendo, gracias Carlos, está diciendo que falsearon la ley. Proclamaron algo que la ley no dice y que hicieron decir que lo decía, lo cual no es cierto. Eso es falsear, violentar la ley. Por eso en la versión Vulgata de la Torres Samad dice, han hecho violencia a mi ley. Como
violentar una chapa, han hecho volar la ley y colocar palabras que el Padre jamás dijo. Pero los 144,000 cuyas vidas estarán rendidos en santidad a Yahweh, van a llevar a la restauración a un pueblo para que sean parte de esa cosecha final. Entonces estamos expectantes porque el Eterno puede venir a nosotros y decirnos en nuestro espíritu: tú eres o serás uno de los 144,000 sellados. Mira la obra de restauración que estoy empezando a hacer en tu vida. Te has apartado de todo delinquir religioso, de toda esa sátrapa, como decía Carlos en su versión, sátrapa de delincuentes religiosos. Fanfarrones. Pérfido. Y por causa de propósito te has hecho un virgen. No quieres tocar ello. Te he llamado para que cumplas el llamado de los sellados. Y ahí es cuando también el Padre nos ampara y dice: no te dejaré ni te desampararé. Estaré contigo donde quiera que vayas, apartado y protegido por el sello. Nada te va a pasar, así como tenía Caín un sello de protección. De eso está hablando. No por lo que hizo Caín, sino por la naturaleza y de lo que implica ese sello. No pueden ser tocados ninguno de los 144,000. Así le caiga una bomba, un misil, sale caminando. No puede, porque aquí es primicia, ya pasó. Entonces tenemos en los 44,000 tendremos la responsabilidad de proclamar esa palabra y ayudar para afirmar la cosecha. Recordemos que las vírgenes imprudentes, las que se quedaron dormidas en la historia, pensando que la historia seguirá y seguirá y seguirá hasta que se apagó la lámpara, por eso que perdieron la luz de sus lámparas, no entendieron lo de la lámpara, que es lo que significa lámpara es a mis pies, es decir, no se dejaron guiar por la palabra misma, día a día. La menorá, esa lámpara, es Yeshua, lámpara que debe estar siempre, por lo tanto, encendida. El aceite que hace posible que esté encendida es fruto de la prueba del prensado para que la luz de Yeshua siga alumbrando sin apagar el fuego del Rúa del Espíritu Santo en nuestra vida. Yeshua dijo: si alguien tiene sed, a mí, se hace un diagnóstico, venga a mí y beba. Ello involucra: venga a mí y aprenda. Ese beber es aprender. Bebe de las aguas. El agua debe fluir en tu vida. Y eso es lo que experimentarán los 144,000, ese fluir de ríos de agua viva que van a transmitir. Cada día Adonai les va a enseñar algo nuevo, habrá ese fluir. No es un agua que se queda dando vueltas, no, es un fluir nueva cada día. Les enseñará a los 144,000 a discernir los tiempos y los hechos. Es necesario entonces despojarnos para poder aprender. La obediencia es vital para aprender, para quitar el velo, para poder discernir. Él comparte con sus amigos, así como dijo el Mesías: yo comparto con yo no los llamaré siervos, los llamaré amigos porque les voy a compartir lo secreto, lo íntimo. Incluso ver lo que está ocurriendo alrededor del mundo, entender lo que se pretende establecer a favor del próximo antimesías mediante un sistema que hoy se instala y consigue sus peones y alfiles que lo favorecen. Los de la cosecha final también tendrán que venir para aprender de las instrucciones de la Torá, de las sendas antiguas, de esa palabra que hemos recibido nosotros y que tiene una raíz milenaria. La Torá, las sendas antiguas, demanda un compromiso muy grande, porque esos 10 mandamientos representó el compromiso de boda. Y esa es la razón por la que muchos
no desean comprometerse, porque la palabra compromiso ahuyenta a mucha gente. La nueva Jerusalén que descenderá lleva los nombres en las puertas de las 12 tribus de Israel, y no hay más puertas, ni hay nombres gentiles en esas puertas. Habla de un solo pueblo, no hay nombre gentil por ninguna de ellas, por más que se den la vuelta, no van a encontrar otra puerta. Pasaremos como pueblo por alguna de las puertas de las tribus, así como cruzaron en obediencia Abraham y Ruth. Cruzaron el Hebrón, dejaron atrás y pasaron en lo que era el llamado. Algunas traducciones, como la Reina Valera, ha desechado la palabra Torá y en vez de colocar Torá ha escrito ley en todas las páginas. Y el pueblo penosamente ha sido inducido a error por los ex sacerdotes católicos romanos de la orden de San Jerónimo, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Acá hay todo un trabajo para los 144,000, incluso en lo que es la clarificación y purificación de esa palabra escrita. Es el regresar al original, puede ser un auténtico shock para mucha gente. El compromiso de bodas, esos 10 mandamientos, sigue vigente. Ese compromiso está porque aún no ha habido boda. Y como no ha habido boda, el compromiso pleno está vigente, no puede ser cambiado. Y se mantiene vigente en el corazón por fidelidad. Por ello, Jesús de Nazaret en profundidad nos vino a decir: yo no vine a abolir el compromiso de bodas que ya he hecho. He venido a cumplirlo con mi sangre para viabilizar ese compromiso que termina en boda y así poder casarse con la novia Israel. ¿Por qué hay tanta turbulencia en el mundo hoy? ¿Por qué hay tanta agitación? Porque cuando hay una boda que se viene, ¿qué ocurre? Hay movimiento. La persona o la novia corre de un lado a otro, y sabiendo que las bodas se acerca, el tiempo, la hora, es consciente. La novia no ignora a qué hora se va a casar, por eso que corre. Y el novio está por regresar y lo sabe. Y es como un caos viendo el poco tiempo que falta, porque tiene que alistarse, tiene que estar lista para la boda. Por eso que se prepara, se capacita. ¿Qué dice Daniel 12:4? Daniel capítulo 12 en el verso 4. ¿Qué es lo que nos dice la Escritura? Daniel 12 en el verso 4. Vamos a ver que hablando del correr, habla ahí de un correr específico. Tú, Daniel, ten en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos lo leerán y acrecentarán su conocimiento. Así es. O en otras versiones, de repente cuando Mónica en algún sábado lo encuentre, dice: correrán de un lado a otro. Entonces dice: sella esta palabra quedará sellada hasta el tiempo del fin. Es decir, no será anunciada, no será comentada, lo cual ha ocurrido, hasta el tiempo del fin. Recién en el tiempo del fin estamos abriendo esa palabra. Cuando me encuentres me avisas. Daniel, ya lo encontré. 12:4, ¿qué dice? A ver en tu versión. Daniel 12:4. Dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos cerrarán de aquí para allá. ¿Muchos qué, perdón? Cerrarán. Muchos correrán de aquí para allá. Y la ciencia se aumentará. Claro. Cuando sea el tiempo del fin, y esas señales proféticas contenidas en Daniel, ¿de qué habló Daniel? Vendrá una época en que los derechos civiles serán pisoteados. La gente entrará en un sistema de un tipo de dictadura mundial, en donde se trastocarán las leyes, donde habrá un sistema, donde habrá un conjunto de eventos mundiales que atestiguarán que se levantará después un antimesías. Cuando tú veas todos estos tiempos, y que antes la gente veía el libro de Daniel y no lo entendía, y que ahora esas señales de Daniel están frente a sus ojos, entonces esa palabra ha sido desellada y entendida.
y la gente literalmente corre de un lado para otro. No significa que están corriendo en un avión, significa que cogerán el libro de Daniel de aquí para allá, así estarán haciendo, y mucho conocimiento será extraído de ese libro. Eso es lo que está hablando ahí, en ese correr de aquí para allá. Habrá un correr. ¿Por qué corre? Porque el tiempo es corto, para aprender más. Lo que estuvo sellado seguirá, se va a entender. Lo que teníamos por conocimiento por muchos años, hoy se está aumentando a mucho más. Uno va a notar que lo que tenía como bagaje o lo que había aprendido en escritura, en los últimos días es el doble, el triple y más. Uno está aprendiendo mucho más, lo va a sentir esa experiencia. Y lo que antes no vimos, hoy lo vemos espiritualmente. Y el pueblo, Israel, tiene que estar listo. Los 144,000 van a estar con armadura hebrea de un sacerdote, conocido como un Cohen en hebreo, un sacerdote. No con armadura griega o romana. Cuando la escritura habla de la armadura, generalmente colocan un yelmo y una armadura, una coraza romana. Y no está hablando de esa coraza romana como se ha ido transmitiendo y por desgracia le quita el mensaje, lo rompe el mensaje. Hay una expresión, la armadura de Dios. Como escudo, claro. Tú eres como Castillo. La armadura de Dios. ¿A qué se refiere con relación a esta armadura? Vayamos, es lo que tú estás preguntando. Vamos a, tocante esta pregunta, vayamos a Efesios 6. Vamos a leer los versículos 11, 14 al 17. Primero el versículo 11. Efesios 6, verso 11. ¿Qué nos dice? Se le escapó. A ver. Ya tenía que decirlo. Efesios 6. Verso 11 primero. 6, verso 11. Está corriendo la página. Tengamos fe en que lo va a encontrar. Efesios 6, 11. 6, 11. En la vida de esta. Vertidos de toda la armadura de Dios. La armadura que tú estás para contando. Que podáis resistir las insidias del diablo. Ya, entonces ahí habla de la armadura, ¿no? Que hacía mención, ¿no? La armadura de Dios. Vamos a ver lo específico de esa armadura. Léete, Carlos, por favor, del 14 al 17. ¿Ahí mismo? Sí, de Efesios 6. 14. Estad pues alertas, ceñidos vuestros lomos con la verdad, revestida la coraza de la justicia y calzados los pies, prontos para anunciar el evangelio de la paz. Embrazad en todo momento el escudo de la fe, con que podáis apagar los incendios dados del maligno. Tomad el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu y la palabra de Dios, con toda suerte de oraciones y plegarias, orando en todo tiempo en espíritu, y para ello velando con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, para que al abrir mi boca se me conceda la palabra para dar a conocer con franqueza el misterio del Evangelio, del que soy embajador, encadenado para anunciarlo con toda libertad y hablar de él como conviene. Entonces, hasta el 17, ¿no? Es allí. Me pasé hasta el 20. Ya. Decía, qué raro que tan largo es la armadura. Entonces, Pablo aquí no está hablando de una armadura romana. Pablo acá está refiriéndose a una armadura que existe desde el Tanaj o Antiguo Testamento. Concretamente de la armadura que está ya escrita en el libro de Isaías. Para decir, todo lo que dijo está en el libro de Isaías. No tiene nada que ver con armaduras romanas. Vamos a verlo. Lo que ha escrito Pablo, vamos a Isaías 11.5. ¿Qué dice Isaías 11.5?
Isaías capítulo 11, en el verso 5. Dice, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. A ver, dice, entonces, cinto de sus caderas, ¿no? En otras versiones, lo que estaba ceñido a su cintura es la fidelidad. Cinto de sus caderas, la justicia. Y sigue, lo encontró en Efesios de la armadura, Isaías 59, 17. Isaías, ¿no? Hablando del yelmo, Isaías 59, 17. Ahí está el yelmo. Isaías 59, 17. Yelmo es lo que va en la cabeza. El casco. Casco. Ah, ya. ¿Qué quito? No, Me dijo que quito, yelmo. oye, ¿qué te pasa? Yo no he dicho que quito. Ya, 17, ¿no? Sí, ¿Vas a leerlo, Carlos? ¿Lo encontraste? No, sí, sí. Ah, ya sí, que yo vos, saco, ¿no? pero ya. Pues de justicia se vistió como de una coraza. ¿Cuál es la coraza? Justicia, no es una coraza romana, es la justicia. ¿Qué más? Con yelmo de salvación en su cabeza. El yelmo de Salvación en su cabeza. en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura. ¿Dice 17? O... 17. Ah, ya, sigue. 59, 17. Sí, nada más, 17, sigue. Por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Ya, entonces está hablando de la coraza, yelmo de salvación, acá dice casco. casco de salvación. Incluso en Efesios 6:15 se dijo los pies con el celo por anunciar el evangelio, dice. No es un calzado de metal romano, sino que viene de Isaías 52, 17. ¿Cómo es el que dice Isaías 52, 17? Todo esto es simbólico. Isaías 52, 7, perdón. Isaías 52, 7. Dice que hermosos son los montes, los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae la buena nueva, que pregona la salvación, diciendo a Sión, reina tu Dios. Entonces dice, gracias Carlos, pies del que trae, ¿no? Las alegres nuevas, la besorá, las nuevas noticias. Es como cuando hay una guerra y viene ese anuncio, hemos ganado. Esas son las buenas nuevas, son noticias. El evangelio Está en otro orden, en otra versión, porque me parece haberlo leído distinto. A ver, Otras creo que dicen qué hermosos son los pies de los que... sí, tú has leído de los montes, dice ahí. Claro, acá dice así, qué hermosos son... Ah, es que está... Qué hermosos son sobre los montes. Ahora sí. Los pies del mensajero. Claro. Habla de esas... De ahí viene... Que anuncian la paz. Ahí está, De ahí viene el evangelio, esas alegres nuevas que están ahí en el profeta. Esa es la armadura, que es una armadura sacerdotal de los 144,000 que irán anunciando verdad, irán anunciando la justicia, la palabra de Yahweh, dándose o dejando a un lado toda prostitución religiosa, llevando aliento, llevando el pan de vida, como cuando el Mesías les dijo a sus apóstoles, denles ustedes de comer a la multitud. Ese es un cuadro profético de los 144,000. Ven esa multitud, esa es la cosecha. Ustedes son pocos, ustedes son 144,000, porque los 144,000 es una multiplicación. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Multiplicó los peces y los panes. Los 12 es multiplicación. Ustedes que son las primicias, denles de comer. Entonces está hablando de la cosecha y ustedes, vaya, ¿con qué le van a dar? Con lo que hemos trabajado, con los 5 panes, la Torá, los 5 libros, ¿no? Y los peces a las 2 casas, ustedes se deben a las 2 casas. Entonces, vayamos a Primera Tesalonicenses, y estamos acabando, 5:8. Primera Tesalonicenses 5:8. Lo que realizaba el Mesías, mientras ustedes buscan Primera Tesalonicenses 5:8, me sorprende. Lo que mostraba el Mesías a través de los escenarios eran cuadros proféticos que hoy vamos entendiendo, como por ejemplo lo que estamos viendo el día presente de los 144,000. 5:8. 5:8.
Primera Tesalonicenses 5:8. Dice, pero vosotros, hijos del día, Ujú. seamos sobrios, revestidos de corazón de la fe. No, de la coraza de la fe, perdón. Coraza de la fe. Y de la caridad y del yelmo de la esperanza en la salvación. Si recuerda a Carlos de la desofonía, de la pureza de labios, que no hay que trastocarla. Que no nos, Para- que no nos destina Dios a la ira, Ajá. sino a la adquisición de la salvación por nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros para que ya velemos, ya durmamos, vivamos unidos en Él. Así Ya. pues, consolados mutuamente, edificados los unos a los otros, como ya lo hacéis. Entonces, gracias Carlos, habla de la coraza, vestido con la coraza de la fe. Pero que lo garabateé tanto que a veces no veo. Ah, sí, sí, sí. No veo bien el... Sí, parece un semáforo encendido en los tres colores. Entonces dice que el estar en fidelidad, obediencia y en la certeza, el estar en ello será como una coraza de protección a nuestra vida. Diciendo, habiéndonos vestido responde a una decisión. Habiéndonos vestido responde a la determinación. Es un acto de determinación para nuestras vidas. Y por eso que no hemos sido convocados a ira. ¿Por qué? Porque estamos bajo la cobertura, vestidos con Yeshua. La gran tribulación no es ira, es la misericordia del Padre para preparar una cosecha que puede emerger con túnicas blancas. Es la misericordia del Padre. Y Primera Tesalonicenses 5:9, versículo de abajo, creo que ya lo leíste, Carlos, o tú, Mónica, si lo puedes. ¿De cuál? Porque el 5:9. Sí, El el 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, Ujú. sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Yeshua. Ahí no está refiriéndose, Perdón, sigue. No, está bien. ahí no está refiriéndose, como tradicionalmente se dice, no, nosotros no vamos a estar en la gran tribulación, perdón, sí, porque nosotros no vamos a estar en la gran tribulación porque no nos ha puesto para ira. No, acá está hablando de que nosotros no vamos a participar de la segunda muerte porque no hemos sido colocados para ira. Cuando la gente vaya ante el trono blanco a recibir sentencia. Nosotros no hemos sido colocados para sentencia porque somos salvos en Yeshua. No estoy hablando de la gran tribulación para nada. Ese versículo lo han unido, lo han enlazado indebidamente con la gran tribulación y repítenlo, porque no estamos bajo la ira, sino bajo la gracia. De ese versículo no está hablando de la gran tribulación. Entonces, entender que hay, de acuerdo al Apocalipsis, lo siguiente: tribulación constante, la gran tribulación, y luego que termina la gran tribulación con los sellos y las trompetas, ingresamos a la ira, a los vasos de la ira. Por eso que Apocalipsis dice, esto es sellos, esto es trompetas, aquí están todos presentes. Al término de la séptima trompeta, a la trompeta final, se produce el arrebatamiento. No se produce antes. Y entonces ya ahí sí se ingresa a las copas de la ira. Israel no va a estar en el tiempo de la ira. La cosecha final va a estar sí en la gran tribulación. A veces se confunde ira con gran tribulación y no es lo mismo por ningún lado. Vamos entrando a las conclusiones ya finales. ¿Y en qué trompeta estamos? ¿Perdón? ¿En qué trompeta estamos? No, estamos todavía en sellos. Estamos hablando de los jinetes del Apocalipsis. Debemos estar entre el segundo y tercer caballo. Entre el caballo rojo, que habla de desunión de los pueblos, de la división. Hasta en el lenguaje está dividido, ¿no? Hablan nosotros y nosotras. Después hablan de amigos y amigas. Todo está dividido. Y entre lo que viene el problema económico, que es con símbolo de la balanza, que esto viene, estamos en ese tránsito. Entonces, no es lo mismo sello con copas de la ira, no es lo mismo trompetas con la ira, cada cosa tiene su diferenciación. También, Mónica, para Carlos, sí, yo también. a todos, Acá está mal. a ti también. Emuná, ¿qué cosa es?
certeza, confianza, fidelidad, que nunca se nos puede ir, el color azul, y obediencia. Como los 144,000 acatan la voluntad del Padre y están siendo protegidos y serán protegidos los 7 días con las 24 horas. Cuando veamos nosotros 24/7, tan conocido. Así serán las primicias protegidas 24/7. La cosecha también será protegida, pero habrán algunos que morirán. Y muchos en la gran tribulación. Esto es cierto también, pero sea que vivamos o que muramos, de él somos. Habrá persecución y mejor es saberlo que evadirlo. La emuná, la fe, se confirma en los hechos. Al confiar, obedecer y creer. Porque la fe sin obras, sin hechos, es muerta. Los sellados, esos 144,000 no serán tocados. No les va a pasar nada en absoluto, porque ya son primicias, listas para entrar al milenio. El yelmo de salvación es lo que representa el sello del pueblo Kadosh, o el pueblo santo. Y va en la cabeza como protección. Ese es su distintivo. Finalmente, Mónica, a ver, en Efesios se hablaba también de una espada. Efesios 6:17. Con esto cerramos. Y luego su contraparte en Isaías. Efesios capítulo 6, verso 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, tomar la espada. Vayamos, ¿dónde lo encontramos ello? En Isaías 49:2. La escritura se explica por la misma escritura. La suma de su palabra es la verdad. La imaginación del hombre acá no tiene que entrar, sino que debemos nosotros discernir, descubrir en la palabra. ¿Qué dice Isaías 49:2? A ver, te escuchamos. Y puso mi boca como espada aguda. Ahí está, mi boca como espada aguda. Me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Entonces está hablando acá acerca de lo que son sus siervos en Israel. Recordemos que su palabra es una espada afilada de 2 filos. Y hasta aquí hemos visto hoy día la vestimenta de los 144,000 y su conexión y en los símbolos que representan, porque era una vestimenta de un sacerdote, de un Cohen, en los términos que la palabra misma ha expuesto. En el próximo Shabbat seguiremos tratando acerca de los 144,000 desde otra arista. Agradecemos también a los hermanos presentes en esta transmisión y les invitamos a participar, así Yahweh lo permite, en una próxima emisión. Shalom y grandes bendiciones para cada uno de ustedes.